sí. Yo puedo tomar una muestra de un esputo, puedo tomar una muestra de saliva de si usted bebió en una lata, puedo tomar una muestra de si usted bebió en un vaso. Si yo fui y me tomé un café, sí. usted con ese pocillo de café... Sí, en condiciones... en condiciones favorables, y en el 90, y por decirle un porcentaje, 95% de los casos, voy a ser capaz de obtener su ADN. Le digo más, nosotros, voy a hacer un poco de autorreferencia, pero desarrollamos un método para extraer células epiteliales de algunos elementos que hayan sido manipulados. No le quiero entrar demasiada información, porque en los medios públicos no me parece bueno que se sepa, digamos, pero si hoy estamos avisando a los delincuentes. Exactamente. Claro, perfecto. Exactamente. Perfecto. Pero, digamos, hoy el estudio de ADN se ha convertido en una herramienta realmente de ayuda a la justicia. Porque el estudio de ADN lo que hace es ubicar al autor del homicidio, del delito, en ese lugar. Lo voy a corregir. Ubica a una determinada persona en un determinado momento, y muchas veces no con el 100% de eficiencia, porque en el caso de ADN, a diferencia del caso de las huellas, de las células, de las huellas epiteliales, en huellas, digamos, digitales, uno no puede hablar del 100% de certeza, porque si usted tuviera un hermano mellizo que haya nacido de un mismo huevo, va a tener exactamente su mismo perfil. Y a mí siempre me va a quedar la duda si usted dejó ese perfil o puede haber sido su hermano mellizo, que no es lo mismo que en el caso de las huellas dactilares, donde, de acuerdo al desarrollo del embrión, todos tenemos distintas huellas. A ver, ¿me puede explicar otra vez? Sí. Normalmente uno habla de que el ADN permite identificar personas y que no hay dos ADNs iguales. Claro, bueno, exactamente. Lamentablemente, si son dos mellizos que han nacido del mismo huevo, lo que se conoce como mellizos univitelinos, tienen exactamente el mismo perfil de ADN porque provienen del mismo huevo. Entonces yo no podría decir que ha sido usted o su hermano mellizo el que me ha dejado ese rastro en un determinado momento. Lo primero que va a hacer es determinar el ADN. Lo segundo, saber si yo tengo un mellizo. No. En realidad, lo que acepta la comunidad internacional es el ADN sirve para exculpar y no sirve para culpar. ¿Ah, en serio? Exactamente. Es decir, yo puedo decir que usted no estuvo con 100% de certeza en un determinado lugar o que dejó determinado rastro o mancha. Sin embargo, acá en la República Argentina se hace el ADN, hasta donde yo sé, para culpar. No en para realidad exculpar. Se hace para iniciar una investigación, pero como usted sabe, acá todos gozamos del derecho de que somos inocentes. Obviamente, y está muy bien que eso ocurra. ¿Cómo? Yo no puedo asegurar, por las razones que recién le contaba, de que ha sido usted o su hermano mellizo. Esto a mí me sirve para empezar una investigación y además, por otras razones, yo tengo que poder ubicarlo a usted en ese lugar. Obviamente que es una evidencia fuerte, pero tomada únicamente, en realidad no debería ser suficiente para arribar a un... Supongamos que en ese famoso vaso del que estábamos hablando, ¿no? Olvídese que es el caso de Candela. Obviamente. No, X, ¿no? Pero el mismo vaso y tiene el ADN de la víctima y mi ADN. A mí me ubica como autor material o posible autor material de ese delito. No, yo lo único que puedo asegurar desde el laboratorio es que ese vaso tiene una mezcla de ADNs. Es decir, yo puedo diferenciar que ese vaso ha sido tocado por dos personas y en determinados casos puedo diferenciar una de la otra. No, pero, a ver, pero espere. Esa es mi casa, donde está el vaso. Sí. Ahí estuvo la víctima. A mí me hace sospechoso si tiene el ADN de la víctima y el mío en mi casa. ¿Eso no determina que la víctima estuvo en mi casa antes de morir? Sí, voy a ser estricto. Determina que una persona similar a la persona que usted está buscando dejó un rastro en ese vaso. No puedo ponerle nombre y apellido a la persona que tocó ese vaso por las razones que le cuento. Pero perdón, si yo soy el dueño de la casa y yo viví ahí, soy yo. Eso me lo dice usted, pero a través del resultado de ADN yo no le puedo asegurar... el ADN no va a decir Eduardo Feynman. Puede haber sido su hermano mellizo. Y usted me puede decir que usted está seguro que usted no tiene un hermano mellizo. Y yo le puedo mostrar millones de casos en el mundo en donde la gente no sabe que tiene un hermano mellizo. Entonces, ¿en serio? Sí, que han sido separados al nacimiento, por ejemplo.
Entonces, por eso le digo, es muy importante tomar el ADN como una herramienta de inicio de investigación o de soporte. Ahora, lo que sí le puedo decir, y esto sí quiero ser muy enfático, yo puedo asegurar que un determinado perfil no es el suyo, con un 100% de certeza. Entonces, yo puedo decir que usted no estuvo en esa casa, no tocó ese vaso o lo que esté investigando en ese momento. Por eso existe en Estados Unidos lo que se llama el proyecto inocente, es decir, el ADN sirve para sacar gente que ha sido injustamente condenada de la cárcel. Porque sí puedo con un 100% de eficiencia decir que un determinado perfil no pertenece a una persona. ¿Y en cuántos casos llevó a la gente a la cárcel? En cuántos casos, eso es muy aventurado decirlo, le diría que como herramienta de la justicia muchísimos. Muchísimos. Pero tomando otros elementos de la investigación, además del análisis genético. Esa planilla que usted tiene, ¿qué es? Sí, este es le traje a método informativo. Esto es un perfil típico de cómo salen los análisis de ADN, en el cual uno lo que termina viendo en los aparatos, que específicamente llaman secuenciadores de ADN, uno termina viendo picos que corresponden ¿Qué es esta primera línea que vemos acá? Ahí vemos esos picos que usted ve, son estos. Exactamente, cada uno de esos es un marcador que está específicamente localizado dentro de la molécula de ADN y que por reactivos específicos uno lo puede detectar. O sea, este marcador y usted es mío, pero si usted se hace el ADN, le va a dar por acá. En otra, no en el mismo lugar. Vamos a suponer que ese perfil es suyo. Sí. Es interesante ver que en cada posición hay dos picos. En la mayoría de los casos hay dos picos. Sí, esos dos picos. Okay. Es interesante que Y acá dice 11 y 13. Sí, eso es, los números sería un poco complicado en el poco tiempo que tenemos que explicarle, pero sí le va a interesar algo. Está ubicado en el lugar 11 y este en el 13. Eso quiere decir en el suyo no va a estar nunca en el 11 y en el 13. Es muy probable que yo tenga 12 o 14. Ok. Pero sí es interesante ver que usted tiene dos picos, 11 y 13, los cuales uno proviene de su mamá y otro de su papá. Es decir, que nosotros somos el resultado de la unión de dos. De los dos. ¿Sí? De manera que si yo tomo todo el conjunto, yo puedo determinar el perfil completo de su ADN, como se hace, como está aceptado en los organismos internacionales hoy. ¿Y esta línea? Lo mismo, que son tiene picos verdes, marcadores. Los colores son para diferenciar de acuerdo a los reactivos que se utilizan, pero uno lo que toma son 16 marcadores. Si usted toma el conjunto, son 16 marcadores, que es el número que hoy se acepta internacionalmente, básicamente sobre el y ninguna persona es igual a la otra. Es muy probable que tomando individualmente alguno de los picos sí coincidan con otra persona, pero yo tengo que tomar la totalidad. Yo puedo llegar a compartir con usted 11 o 29, pero en no la todos. Totalidad no. Ahora, lo que sí puedo hacer es, si yo tuviera dos picos de estos, cualquiera, diferentes de usted, puedo determinar que nosotros somos dos personas distintas. A través de un ADN, ¿se puede determinar si una persona es abusada o no? No. Lo que estamos hablando en el caso de abusos sexuales es que el abusador haya dejado algún tipo de fluido sobre la víctima. Si no hay semen o fluido sobre la víctima. Es decir, haya dejado algún tipo de célula, vamos a ser específicos, porque puede ser que haya dejado semen, puede ser que haya dejado saliva sobre la víctima, e inclusive puede ser que haya dejado células epiteliales sobre la víctima. No quiero avanzar más por lo que hablábamos, pero sí. Los últimos, digamos, el último informe que tiene que ver con esto del abuso no tiene nada que ver con lo suyo, digamos. No es a través de ADN porque... No se hace a través de la bioquímica, digamos. Si hubiera un rastro, ya le digo, proveniente de células epiteliales del abusador, sí. Si no, el informe dice que no hubo semen. Entonces no se puede usar la genética para eso.